de su amor y su gracia. Estamos empezando un nuevo tema. ¿Y cuál es el tema? A ver, de este lado, ¿cuál es el tema? Nada más, Adán, acá. A ver, todos juntos, no temas. 1, 2, 3. ¿Y acá? No se da, o sea, yo me percataba de algo, de cada vez que ponen un tema, yo decía, bueno, sí, señor, estamos desgajando un poquito la conducta y las cartas a las iglesias, pero precisamente viene a dar este tema cuando acaban de oír la noticia, ¿no? Que pasó hace unos días. El mundo está en guerra, hermano. Quizás aquí no nos ha llegado todavía, pero están algunas potencias mundiales ya moviéndose. La pregunta es, ¿tienes miedo? Esa es la pregunta. Y le puse por nombre a este mensaje, fidelidad probada. Abre tu Biblia en el libro de en Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 2, verso 10, a donde está el texto lema de toda esta serie de prédicas que vamos a tener en este mes de marzo. El tema es no temas, y el texto Apocalipsis 2:10 que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y sí o no es cierto, hermanos, que un miedo común en todo el mundo, en todas las épocas, en todas las culturas, en todos los medios socioeconómicos, es el miedo a la muerte. ¿Sí o no? Es el miedo a la muerte. Es un miedo en común de toda la humanidad de todos los tiempos. Y sabe que el hombre, cuando el Señor lo creó, no estaba destinado a la muerte. ¿Sí sabe eso? El hombre estaba destinado para vivir eternamente. Y el Señor le dio un mandato, un solo mandato. Y puso, dice la Escritura, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cosa curiosa, que lo único que le prohíbe al hombre es que no tomara el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y fue precisamente ese árbol del cual el hombre comió de su fruto. Pero allí también estaba el árbol de la vida. Y no lo comió. Ese árbol no estaba prohibido, hermanos, como algunos equivocadamente han enseñado. No estaba prohibido. La prueba es que el mismo Dios dice que va a poner ahí una barrera. No sea, dice que el hombre alargue su mano y tome del árbol y viva para siempre. ¿Se da cuenta? Ese árbol no estaba prohibido. Sin embargo, lo menospreció. No le hizo caso. Hoy en día, hermano, el miedo, el ser humano, cada vez en cuestión de ciencia, en tecnología, medicina, está buscando la fuente de la juventud. Está buscando el cómo alargar la vida. Está buscando cómo retrasar el envejecimiento. ¿Sí sabe eso? Dicen por ahí, y esto lo he escuchado muy recurrentemente, que la generación de los años finales de 60, 70,
se rehúsa a envejecer. Se rehúsa a envejecer. Y pasan ahí, no crea que personas famosas, pasan personas comunes de edades de 45, 55, 60 años, comparadas con personas de la misma edad en los años 40 y 50. Y es una diferencia, hermano, tremenda. En esos años, 40 y 50, una persona de 60 años ya se veía un anciano o una anciana, comparado con lo que es hoy. ¿Qué está pasando en el mundo? En la humanidad, el ser humano se resiste a envejecer, porque si envejece, su mente le dice está próximo a la muerte. Y entonces lo que está tratando de hacer es como disfrazar, ¿sí? Ese estado como si la muerte con ellos se asustara, ¿no? Decía, no, pues no, todavía no le toca porque todavía se ve muy bien. Vemos en las redes sociales, en el cine, en la televisión, mujeres y hombres de 70 años que están perfectamente. Bueno, es que las cirugías, bueno, es que los productos de embellecimiento, lo que sea, hermano. Pero están tratando de retrasar el estado del tiempo o el paso del tiempo en sus propios cuerpos. Este texto, hermano, en su palabra no temas, no se refiere al temor reverente que le tenemos que tener al Señor. Está reflejado en una palabra que se llama pajad, que viene del griego, que significa miedo, terror, la cual provoca ansiedad, paraliza. ¿Sí? El miedo, hermano, paraliza. Cuando alguien tiene miedo, ¿sí? Se paraliza. Por ejemplo, hay quienes han externado un miedo terrible a que le pase algo a alguno de sus familiares. Y entonces este miedo hace tantos estragos en la persona que empieza esta persona a mermar, a paralizarse. Vive en un constante miedo y si oye el teléfono se sobresalta pensando que ya la van a dar una mala noticia. El miedo provoca ansiedad, angustia, quita el sueño y entonces la persona se va deteriorando, aunque todavía no sucede nada, porque dicen por ahí que el miedo, ¿sí? Es el pensamiento excesivo a lo futuro, ¿sí? El estar pensando excesivamente en lo que va a venir cuando todavía ni siquiera viene. ¿Y qué nos dice la escritura acerca de el miedo? ¿Qué le estaba tratando de decir a la iglesia de Esmirna? Y vamos a leerlo desde el principio, desde el versículo 8 en su capítulo 2 y dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mira cómo se presenta en cada una de las iglesias. Al inicio, Jesucristo, porque es el que está hablando, es el que está dando el mensaje al ángel para que se lo dé a Juan, al apóstol Juan, siempre se va a presentar, se está presentando primero con ciertas características de su persona, que nadie más podía tenerlas más que él. Y en este caso se está presentando como el primero y el postrero. Pero ¿por qué se presenta de esta manera? Déjame darte un poquito de contexto de la ciudad de Esmirna, porque a veces hablamos de las iglesias como si ese fuera su nombre. No, mi hermano, no es su nombre, es el nombre de la ciudad donde ellos habitaban. No era la iglesia, la congregación de Esmirna, porque incluso muchas iglesias o congregaciones le ponen así, ¿verdad? A sus congregaciones. Pero no era el nombre de la congregación en sí.
Es más, en este tiempo las iglesias no se ponía nombre. Simplemente el apóstol Pablo dice, escribe a la iglesia del Señor, a los santos que están en Galacia, en Filipo, no tenía nombre. Es la iglesia del Señor. Hoy como ahora le hemos puesto nombre y hasta apellido, ¿no? Lo mismo sucedía en este tiempo. No era la iglesia de Esmirna, era la iglesia en Esmirna. ¿Sí? Esmirna y Filadelfia fueron las únicas dos iglesias o congregaciones que el Señor no los acusa de absolutamente nada. ¿Sí? Al contrario, en el caso específico de Esmirna, le está dando un mensaje de aliento. ¿Sí? Y se presenta de esta manera como el que dice es el primero y el postrero. Es decir, como el que estuvo antes de que existiera Esmirna, antes de que existieran ellos, ya existía el que escribe, ya existía Jesucristo. Se identifica con la eternidad. Por eso dice el primero, antes que todo, y el postrero. Aunque todo haya pasado, va a prevalecer y permanecer el primero. Se está identificando con la eternidad. Estuvo antes de todo, hermano, y estará después de todo. ¿Se da cuenta de eso? Estuvo antes que incluso se creara el mismo hombre. Ya estaba él. Estamos viendo un poquito en el instituto todo lo que significa y implica. ¿Sí? Porque hay traducciones, por ejemplo, como la Reina Valera, que aunque podríamos decir que es una de las traducciones infieles, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera encontraron algunos versículos tan agresivos, tan increíbles, que le fueron suavizando los términos y los verbos, porque eran demasiado fuertes. Y le fueron suavizando, hermano. Sin embargo, cuando nos adentramos y nos vamos al original, en verdad la palabra de Dios es como espada de dos filos. Es dura, hermano. Quebranta, ¿sí? Rompe. Y ese es el objetivo. Esmirna estaba colocado, bueno, su nombre viene porque en esta ciudad había una gran cantidad de mirra. ¿Sí? Se producía mirra casi naturalmente, de ahí su nombre, Esmirna, de ahí su nombre. Pero no solo eso, en Esmirna se acuñaban, porque de ahí salía el metal, para todas las monedas del Imperio Romano y de todo lo que el Imperio Romano hasta ese momento había conquistado. Entonces no era una ciudad pobre. Además, hermano, en Esmirna se hizo el primer templo para darle culto a un emperador. De todas las ciudades que Roma había conquistado, incluida Esmirna, la escogieron a ella para que erigiera ese templo. Entonces, no era desconocida y mucho menos le era indiferente a los otros pueblos. ¿Sí? El mensaje es específicamente para una iglesia, hermano, que está en plena persecución y pobreza. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué está en pobreza si la ciudad no era pobre? La ciudad era rica y tenía recursos suficientes, tanto que se hizo famosa por ese templo. Se proclamaba, cada emperador se proclamaba Dios.
Entonces, ¿por qué la iglesia era pobre? Porque aquí lo dice la Escritura, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué, hermano, entonces la iglesia era pobre? Si vivía en una ciudad rica. Porque aquellos que se estaban convirtiendo al cristianismo eran despojados de sus tierras, de sus posesiones. Entraban sin permiso y los despojaban de todo lo que tenían. Entonces, la iglesia del Señor se tenía que esconder para tributarle a Dios honor y gloria. No crea que eran cultos como el que hoy tenemos, que tenemos el gran privilegio, hermano, de tener un tiempo para adorar a Dios, para cantarle, no. Ahí la prominencia era la difusión del mensaje de la palabra de Dios, el evangelio. Esa era la prominencia. Se juntaban en lugares estratégicos, no podían cantar en alta voz, mucho menos tener instrumentos. ¿Qué es lo que pasó en la iglesia de hoy en día, en la iglesia hoy moderna? Que se da más prominencia, incluso tiempo, al tiempo de canto. Porque están abarrotados los lugares a donde vienen grupos famosos o cantantes famosos cristianos. Pero sin embargo, cuando hay ponencias para escuchar el mensaje de salvación, es muy poquito. Mire, el año antepasado, yo estoy en contra, muchos lo saben, completamente en contra de acudir a conciertos masivos de estos grupos, ¿no? De quien sea. Pero esa vez, vamos a acompañar a los muchachos, ¿verdad? Ay, hermano, nos dimos una arrepentida la hermana Sonia y yo dijimos en un momento, ¿qué estamos haciendo aquí? De verdad, hermano, la gente comportándose según cristianos, porque déjeme decirle que no, el objetivo no es, qué bueno que fuera el objetivo, alcanzar almas para Cristo. Pero no, hermanos, estaba lleno de cristianos, no cristianos, digo yo, empujándose, enojándose, bueno. Y de repente la hermana Sonia y yo dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Muriéndonos de frío, ¿sí? Ahí expuestas a que una avalancha nos pase encima de gente. Vámonos a tomar un café. ¿Qué están haciendo aquí? Pero la emoción es tanta, hermano, tanta, y no solo de jóvenes, adultos que llevaban a bebés, que los dejaban incluso en el pasto, en el suelo, a una temperatura, porque de verdad estaba haciendo un terrible frío. Digo, estos bebés, ¿qué están haciendo aquí? Insensata, gente insensata, con tal de ver al artista del momento. Hoy, esta vez ni me asomé por ahí. No sé quién lo haya hecho, pero usted sabe cómo estuvo. Porque dan primero todo y al último dejan al artista o a los artistas, ¿no? Pero oye, hermano, es que hoy iba a estar Big Music, ¿no? Y hermano, usted hoy, ¿sabe qué es su mismo testimonio? Es el mismito. No hay otro, es el mismo. El que usted ha escuchado en YouTube es el mismo. Pero ya no es un mensaje de salvación, es un mensaje motivacional. Yo lo escuché en entrevistas ahí en YouTube, en las diferentes televisoras de aquí, de nuestro país, a la radio. Y no creo que el mensaje prominente era salvación y arrepentimiento, más bien arrepentimiento y salvación. No, era motivacional. Si yo puedo, tú puedes. Si yo en esta condición puedo, pero no, la prominencia era Jesucristo, hermano. A eso hemos llegado. El mensaje era para una iglesia que, aparte que había sido despojada de sus bienes materiales, estaba siendo aparte perseguida. Habían asesinado a muchos de sus familiares, a muchos de sus pastores, a muchos de sus líderes. Estaban sufriendo. Y me llama la atención donde dice la palabra, que también dice
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Habrá cristianos que se dicen ser cristianos y no lo son, hermano? Lamentablemente sí. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil, dice la Escritura, por sus frutos. Porque si un cristiano se dice ser cristiano, pero no ama a su hermano, dice la Escritura que el tal es mentiroso. Y dice la Escritura que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. ¿Sí es verdad o no? Lo dice la palabra. Y no lo son sino sinagoga de Satanás. Se refería a este majestuoso templo donde se le daba tributo a un ser humano. Y que por ahí de repente se infiltraban algunos que decían cristianos con tal de aparentar y que no les fueran quitadas sus posesiones materiales. Pero entonces le sigue diciendo el Señor a la iglesia: no temas. Hermano, estamos en una época de suma violencia. Estamos en una época donde se está cumpliendo la palabra del Señor, donde dice que la ciencia se iba a multiplicar. Y lo estamos viendo, hermano. Cómo la ciencia, no sé si se ha dado cuenta o se ha dado una vueltecita por los canales de tecnología. Ya sacaron deje usted de la inteligencia, la IA, ¿no? Las famosas IAs, que ya hay varias, que de verdad es una cosa, yo digo, es diabólica, hermano, en verdad, en verdad. Pero ya sacaron a un robot que articula exactamente como un ser humano. Hace los movimientos, ya no tiene ni falla. ¿Sí? Sacaron ahorita el esqueleto, están trabajando para revestirlo. Sí, como esas películas de ciencia ficción que vemos. Y podemos decir como un eslogan de una película, por cierto, el futuro nos alcanzó. Sí, ya nos alcanzó, hermano. Y están por ahí. En países como China, ya casi no hay empleados humanos. En las industrias enormes, ya son puros robots. Ya son puros robots. Estamos en una época a donde el ser humano, dice la palabra del Señor, que el amor de muchos se iba a enfriar. Pero lo más tremendo, hermano, es que estamos en la precisa época que el amor de muchos cristianos se ha enfriado. Porque tienen el pensamiento equivocado que el venir y congregarse lo es todo. Cuando el venir y congregarnos sí es nuestra responsabilidad como iglesia, porque es aquí en la congregación donde Dios nos pule uno con otro. Si no, ¿cómo el Señor nos va a enseñar a amarnos? Si no pone a tu lado a aquel que dices, ay, pero es que este hermano, pues a propósito te lo va a poner ahí hasta que lo ames. Y luego muchos se atreven a decir, ay, pero en el cielo que no me toque al lado. Y yo les digo, no te preocupes, ni siquiera ni tú vas a estar en el cielo. Pues sí, mi hermano, porque nadie que no ame a su hermano va a estar en la gloria del Señor. Olvídate de estar a su derecha, a lo mejor te toca en la izquierda. Porque hasta dicen, ay, que no me toque, ¿no? Que no me toque junto al hermano que no tolero en la tierra. ¿Tú crees que si no lo toleras en la tierra, si no lo amas en la tierra, lo vas a amar en una eternidad? No, ¿verdad? Pues no, hermano, no. El amor se ha enfriado, ¿sí? Hay desinterés por la necesidad del prójimo. Y deja de la necesidad del prójimo. A veces hay, qué bueno, gracias a Dios por esos hermanos. Decía mi esposo, ay, gracias a Dios por los hermanos que siempre acuden al llamado, ¿no? Acuden al llamado, porque si no, hermano, ya estuviera en la cárcel su pastor, porque ya hubiera incendiado todo Temascalapa. Pero gracias a Dios que ahí estaban, acudiendo, ¿sí? Al llamado. Siempre hay hermanos fieles, pero no son todos. Porque como cuántos seremos en esta congregación cuando no falta nadie, unos 180, 200 con todos niños. ¿Y cuántos había, hermano Guillermo? ¿Cuántos acudieron al llamado?
como 15, y eso había niños, ¿no? Por ahí, con todo y niños. 15, imagínense. Bueno, también. Sí, no, pues claro que cuentan. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué, qué pasaría si cuando se dice de una necesidad, todos sin excepción acudiéramos al llamado? ¿Qué pasaría? Uy, hermano, pasaría lo que la primera iglesia. Dice que nadie tenía necesidad de nada. De nada. ¿Quién no iba a querer ser cristiano? Si nadie tenía necesidad de nada, pero hoy en día el amor se ha enfriado. El amor al prójimo dentro de las congregaciones, incluso, sobre todo, las congregaciones muy grandes, se ha enfriado. Me decía una joven que se ha estado comunicando conmigo que pues yo no la conocía. Y usted sabe luego yo cómo hablo, ¿no? O sea, yo no me voy así yo me voy directo. Y de Veracruz. Y de repente me llama y me platica y me ha estado llamando y le digo, oye hija, ¿no te congregas? Sí, pero es tan grande la iglesia que no hay atención. Vivo en una tremenda tristeza, no hay quien me aconseje, pasa esto y esto. Yo digo, ¿y el pastor? No, para que yo vea al pastor. Iglesias de 1,500 personas en la mañana, 1,500 en la tarde, pero el pastor no conoce hacia nadie. Y esto es triste, ¿verdad? Porque aún dentro de las congregaciones, hermano, se sufre soledad, se sufre tristeza, se sufre falta de atención. ¿Pero qué acaso no les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? En esto conocerán que son míos, cuando se amen los unos a los otros. No temas. ¿Por qué le está diciendo esto el Señor a la iglesia? Y no le está diciendo, mira, no te preocupes, yo voy a librarte de todo mal, de todo peligro, porque a veces esa es la oración que nos gusta. Que hagan por nosotros y hacer, Señor, protégeme de todo peligro, Señor, protégeme de todo mal, Señor, guárdame de todo, ¿sí o no? Pero aquí, hermano, el Señor le está diciendo a la iglesia, no temas en nada lo que vas a, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ya por sí se había quedado pobre económicamente, estaba siendo perseguida, estaban escondidos y todavía les dice el Señor que vas a padecer más. No les dice, no te preocupes, tu oración yo la escuché y te voy a librar y voy a hacer pedazos a tus enemigos. No. Le está alentando y le está diciendo, no temas lo que vas a padecer. Le está advirtiendo, prepárate. Prepárate porque se viene un momento todavía más fuerte. No queda en que te hayan despojado de tus posesiones. No va a quedar ahí, ¿eh? No queda en que te hayas quedado pobre. Y mire, hermano, es sorprendente. Yo me sorprendo y me entristezco a la vez. Que los hijos de Dios, en todos lados, no particularmente en esta iglesia, en todas las congregaciones, mira, lo piensan mucho para faltar a trabajar, porque han ido a trabajar con fiebre, con dolor de estómago, sintiéndose mal. ¿Sí? Pero tienen una responsabilidad y van a trabajar. Pero si se trata de la iglesia y en domingo, ay no, es que estoy, Señor, estoy muy cansado. Estoy muy cansado. O sea, con todo el mundo pueden quedar bien. Con el trabajo no, porque me descuentan. No, porque yo soy una pieza importante. Y teníamos un ejercicio en el grupo de mujeres donde las hermanas ponían un rompecabezas y cada una tenía que colorearlo con su nombre. Y decía, tú eres una pieza importante. Pero entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando alguien está en esa mentalidad de decir, yo hoy no voy? No, el Señor sabe, estoy cansado. Pero hijo, es domingo, toda la semana has estado trabajando, no has tenido un tiempo para dedicarle a Dios y para escuchar su palabra.
pero es que no, mejor me quedo y dormidito, me fortalezco y ya el Señor sabe. Y entonces ese rompecabezas, hermano, queda incompleto. Porque cada uno de nosotros, tú y yo, somos parte, somos una pieza importante en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando tú no estás incluyéndote? Cuando no estás desarrollando lo que Dios te dio como don, como llamado, como talento. Está faltando esa pieza allí. El cuerpo está incompleto. Y el Señor no los estaba alentando a decir, ya escuché tu oración, yo conozco tu tribulación, te voy a librar de esta. No. Les está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer, porque lo vas a padecer. Hermanos, el Señor nos está advirtiendo de muchas maneras que se vienen tiempos, en verdad, difíciles. Pero en verdad difíciles, hermano. ¿Tú crees que si no hemos sido capaces de serle fieles al Señor, incluso, o más bien en lo más sencillo, que es nuestra voluntad rendida a Cristo, viniendo a los servicios que hay en este lugar, vamos a serle fiel en la persecución más tremenda? ¿Tú crees eso, hermano? Yo digo, híjole, Señor, si a veces porque tengo gripa, porque tengo tos, por cualquier cosa, ¿seré capaz en verdad de que si viene la persecución a la iglesia, porque va a venir, hermano, ¿seremos capaces de ser fieles, hermano? Cuando venga el momento de prueba, por eso el mensaje se llama fidelidad probada. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y muchos lugares, incluso regiones de nuestro país. Nuestros hermanos en Cristo están padeciendo ya. Están en la cárcel. Están siendo despojados, están siendo torturados, están siendo asesinados. Y tú y yo que hoy vivimos en libertad y tenemos esa oportunidad, hermano, que nada ni nadie nos impide venir a la casa del Señor y estar en unidad con el cuerpo de Cristo, porque quiero aclararte algo. El venir a la casa del Señor no quiere decir que tú le sirvas. El venir a la casa del Señor no quiere decir que tú seas fiel. Eso se muestra afuera. Pero el venir a la casa del Señor con tus hermanos implica que eres parte de su cuerpo, que eres parte de su iglesia y que unos con otros nos vamos puliendo y que unos con otros nos vamos retroalimentando, edificando, exhortándonos en amor y sabiduría, aprendiendo unos de otros, ayudándonos unos a otros. A nadie ahorita de nosotros ha sido puesto en la cárcel, ¿verdad? Y sin embargo, hermano, en otros lugares ya lo están haciendo. ¿Qué clase de fidelidad estamos teniendo? ¿O tú te has puesto a pensar cómo el Señor va a probar la fidelidad de los cristianos mexicanos? Sí sabes, ¿no? Que la señora presidenta, que muchos le alaban y, muy buena presidenta, apoyo, sí, pero que como el anterior presidente fue sometida a un ritual chamánico, diabólico, y que fue transmitido. Hermano, esos son ataduras para nuestro país. Eso es una entrega a todas luces al enemigo de nuestro país. Pero sus hijos, hermano, no tienen que tener miedo, porque en Cristo estamos seguros. Y decía el apóstol Pablo, ni la vida ni la muerte me apartarán del amor de Cristo. Pero ¿qué tanto nosotros, tú y yo, estamos dispuestos a padecer por causa de Cristo? Si no estamos dispuestos a sacrificar nuestro descanso,
¿sí? Y no hablo de los hermanos que luego por una condición física que están tendidos en cama, porque el Señor lo sabe. Estoy hablando de aquellos que dicen, no, estoy bien cansado y no voy. No, ahí hay otro. Aparte no hago nada. Hermano, tú eres pieza importante. Tú no sabes si ese día el Señor te va a usar para animar a otro, para levantar a otro, para darle palabra a alguien que el Señor ponga a tu lado. Y ya no viniste, pues ya no se hizo. ¿Cómo sabes tú que ese día el Señor te iba a usar, hermano? Eres una pieza importante para que se cumpla el propósito de Dios. Pero aunque tú no lo hagas, el Señor se va a valer de otra pieza que esté dispuesta. Por eso también nos recomienda y nos dice, no dejes que nadie tome tu corona. Porque a veces, hermanos, dejamos nuestro lugar. El Señor no quita lo que ha dado. Los dones, el llamado, dice la palabra que es irrevocable. No te lo quita. Pero tú lo puedes esconder. Lo puedes poner ahí en un estado de espera. Y aunque no te lo quitas, si eres responsable de ello. Y el día que estemos delante de la presencia del Señor, a ti y a mí nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Decía la hermana Hilda en la semana pasada y la hermana Miriam, a veces se mete, yo creo, en esa pasión de parte de Dios, ¿no? Decía algo muy cierto a la hermana Hilda. No tendría por qué ningún hijo de Dios, al estar en esa dirección de alabanza, tener que dar indicaciones arriba, abajo, alza las manos, a la derecha, a la izquierda. No, porque nadie es motivador, hermano. Aquí no hay motivadores. Aquí hay ministros del Señor. Y los hermanos no se tienen por qué sentir frustrados al que alguien no obedezca las indicaciones, porque esto nace de un corazón agradecido. A un corazón agradecido no le tienes que decir, alza las manos, cierra tus ojos, pasa al altar. Hermano, cosas tan sencillas como pasar al altar, ¿te has dado cuenta? Mira, aquí tenemos un altar enorme. Y hemos dejado de pasar al altar. Hace 19 años el Señor nos permitió venir a este lugar. Y hace 19 años, con los pocos que eran más o menos 40 personas, el altar, hermano, estaba lleno. Terminaba la predicación y el altar se llenaba. Hoy termina la predicación y tal parece que, pues, está bien, no, está bueno. No, eso no fue para mí. Uy, ¿por qué no vino el hermano? Esto era directo para indiferencia, apatía. Completa indiferencia, hermano, completa apatía. Oh, pues, ¿para qué? Dios conoce mi corazón, sí. Cuidado cuando decimos eso. Cuidado, hermano. Porque si nos cuesta trabajo caminar de allá para acá, unos cuantos metros y doblar nuestra rodilla, ¿tú crees que vamos a doblar nuestro corazón? ¿Tú lo crees? Yo no lo creo, hermano. Si no estamos dispuestos a venir y doblar nuestra rodilla y reconocer al Señor como nuestro Señor, Rey, Salvador y amo de nuestra vida, no estamos dispuestos, eso fácil. ¿Tú crees que cuando venga la persecución lo vamos a hacer? No, Señor, yo te seguiré, cantamos, ¿no? A pesar de todo. ¿De verdad, hermano? La iglesia de Esmirna estaba padeciendo, hermano. No solamente carecía de lo más indispensable económicamente hablando, incluso del alimento. Estaba en gran tribulación porque tenía dolor. Habían asesinado a varios de sus familiares. Y sin embargo, el Señor les da ese mensaje. Vienen cosas peores. Pero no temas.
Y por eso se presenta con ellos como el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, diciéndoles, aunque te maten, vas a vivir. Vas a vivir conmigo eternamente. Les estaba alentando, no te preocupes si te echan a los leones, si te echan a los osos, si te queman en la hoguera, si te cortan en la cabeza, si te parten en dos, si te crucifican. No temas, porque esa era la muerte que encontraban estos primeros cristianos, hermano. Y el libro de las catacumbas describe que en ese lugar a donde muchos que han visitado ese Coliseo de Roma, dicen que al entrar se siente una presencia tremenda, hermano, de angustia. ¿Sabes cuánta muerte hubo ahí? ¿Cuánto dolor hubo ahí? A donde familias completas veían las madres destrozar a sus bebés por los osos, por las fieras, porque a esas fieras las dejaban sin comer semanas. Y apenas salían y se los arrebataban de las manos. Las bestias sí se los comían y los despedazaban. Y cantando aleluya, así morían. ¿Tú y yo estaríamos dispuestos a eso? Ay, hermana, hoy ya no va a pasar eso, ¿cómo cree? Hoy estamos en la modernidad. Créeme, hermano, va a pasar. Porque dice la Escritura que así que comenzó la iglesia, así va a terminar. Y la iglesia no comenzó con avivamiento, déjame decirte eso. Comenzó con persecución y muerte. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se acomodó 3 años en el primer discurso de Pedro. 3,000 personas se convierten y empiezan a convertirse y a convertirse y a convertirse. A la iglesia, a los discípulos se les olvidó el propósito por 3 años completos, hermano. 3 años completos. Y después de 3 años completos viene la muerte de Esteban. El Señor les tuvo que dar una sacudida. ¿Qué sacudida nos tendrá que dar el Señor a ti y a mí? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué sacudida, hermano? Porque hoy estamos aquí, pero no sabemos el día de mañana cómo van a amanecer nuestro gobierno o qué nuevos dictámenes van a poner. Sin embargo, hoy tenemos libertad todavía. Todavía podemos entrar por esa puerta sin que nadie, hermano, nos insulte, nos apedree o tengamos que escondernos. Y el Señor a esta iglesia perseguida, tribulada, pobre, necesitada, le dijo, no temas lo que vas a padecer, porque vas a padecer. Pero no tengas miedo. A muchos los van a echar en la cárcel, pero no tengas miedo, para que seáis probados. ¿Que no era bastante prueba de fe la que habían dado ya? Diremos, Señor, pues yo he estado aquí por mucho tiempo. Mira, sí, a veces hago berrinche, pero pues de aquí estoy otra vez. No, hermano, vamos a ser probados. Ahorita no estamos viviendo nada de prueba, hermano. Pero créeme, y no porque yo te lo diga, lo dice el Señor. Vamos a ser probados porque tenemos que ser purificados. Y solamente, hermano, con fuego se purifica. Y el fuego representa la prueba, la tribulación, el dolor, la angustia. Y el Señor le estaba diciendo, vas a ser probado, vas a tener tribulación por 10 días. Pero mira, sé fiel hasta. Es más, les estaba diciendo, te vas a morir. En esa prueba te vas a morir. Pero tú sé fiel hasta el último momento. Y si tú eres fiel, la promesa, yo te daré la corona de ¿qué? Vas a vivir eternamente. El momento difícil de angustia, de dolor, de tribulación va a pasar. Y después de que seas purificado, de que seas probado, de que seas fiel, entonces vas a vivir eternamente. Y es a lo que aspiramos, hermano. Si alguien no tendría que tenerle miedo a la muerte, esos serían los hijos de Dios.
porque ya sabemos a dónde vamos. Ya sabemos cuál es nuestro destino final. Pero ¿cómo, hermano, vamos a tener esa seguridad si a veces no somos ni fieles a los servicios de la congregación? Ni fieles se nos dice y una otra vez, hermano, no te vayas rápido, hermano, saluda, hermano, inclúyete. Parece que a quién sabe quién le están hablando. A mí no. Yo ya vine a lo que vine, yo me voy. Indiferencia, apatía. Y siguen así, hermano. Y un día, dice el Señor Jesucristo, porque alguien predicó por ahí que el relato de las 10 vírgenes, no se preocupen porque esas 5 todavía van a alcanzar misericordia. La Biblia me dice que no. Dice que tocaron y gimieron y gritaron, ábrenos, y el esposo ya no abrió. Y dice entonces que era el lloro y el crujir de dientes. Hermano, no te equivoques, no va a haber otra oportunidad. Si tú ya escuchaste el mensaje, eres responsable de ese mensaje y de todos los mensajes que has escuchado. No va a haber otra segunda oportunidad, ¿eh? La única oportunidad que está destinada una segunda vez es para el pueblo escogido de Dios. Y dice la Escritura que cuando la sangre de ellos les llegue al freno de los caballos. Y van a clamar por aquel al que sus ancestros, sus padres crucificaron, reconociendo a Jesucristo como su Salvador, y entonces va a venir como Rey y Señor. ¿Y quién crees que va a venir a su lado? La iglesia redimida, hermano. Los lavados y comprados con su sangre preciosa, es decir, tú y yo, si somos fieles. Si somos fieles, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, no hagamos oído sordo. Que no sea un mensaje, bueno, sí, bonito mensaje. Ay, no, hermana, ya va, faltan 5 minutos. Apúrese, porque si no luego, por eso no me quedo al talento. ¿Hasta cuándo, hermano, vamos a entender? ¿Qué es lo que el Señor tendrá que permitir? Porque todo viene de Él, para que seamos purificados, para que seamos fieles, para que nuestra fe sea aprobada. Los hermanos de Esmirna iban bien, eran fieles y aún así fueron probados. Imagínate tú y yo que a veces estamos así. ¿Que acaso no por amor a nosotros mismos, para que no nos perdamos, no tendrá el Señor que permitir que seamos probados? Sí, hermano, vamos a ser probados. Lo creas o no lo creas, nos guste o no nos guste, vamos a ser probados porque tenemos que ser purificados. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, hermano, quizás en esta tribulación, porque muchos descansan en ese pensamiento, no, es que nosotros no vamos a ver tribulación. ¿Quién te dijo eso? La Biblia me dice que sí. La Biblia me dice que vio una multitud del apóstol Juan que no se podía contar, grandes y pequeños, y que el ángel le preguntó, ¿quiénes son esos? Y Juan le dijo, no sé, tú lo sabes. Y dijo que eran de todas las nacionalidades. Y dice, una multitud tan grande que no se podía contar, grandes y pequeños, de todas las nacionalidades. Y le dijo el ángel, son los que han lavado sus ropas y han salido de la gran tribulación. Esos somos tú y yo, hermano. ¿Cómo ves? Así que si tenías una idea de que no íbamos a estar, la Biblia dice que sí. De lo que nos va a librar es de su ira, de la ira de Dios. De esto nos va a librar.
pero no de la tribulación, hermano. Y mucho menos como muchos predican de la gran tribulación. Vamos a ver el inicio. Y muchos quizá vamos a morir ahí. Y gloria a Dios porque dice los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Bienaventurados son. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Estamos dispuestos? Hoy nos hace falta, hermano, adquirir esa convicción, esa seguridad y que el Señor nos quite el miedo. Que el Señor nos dé esa convicción que les dio a Esmirna. No temas. Pueden venir momentos tremendos y van a venir, hermano. Pero tú no temas, siempre y cuando seas fiel. Siempre y cuando estés en la línea. ¿Quieres venir, hermano, a pedirle al Señor que te dé ese valor? Que nos dé ese valor. Yo le digo, Señor, que no me acobarde en el momento. Quizás vislumbro un cuadro así de lo peor, ¿no? Porque luego digo, Señor, ¿y si veo que me arrebatan a mi nieto y me amenazan con matarlo? ¿Seré fiel? ¿Qué estás dispuesto a entregar por Cristo, hermano? Porque la iglesia de Esmirna y toda la primera iglesia y todos los que murieron ofrendaron su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esteban, considerado el primer mártir, dice que se le abrieron los cielos y vio la gloria de Dios y al Hijo sentado a la diestra del Padre. No sé, hermano, cómo vamos a terminar, pero yo sí le pido al Señor, hazme fiel, Señor, que si viene el tiempo de angustia, de dolor, sea fiel, que no me acobarde en la hora que se viene, porque quizás el momento, hermano, va a ser tremendo, pero va a ser un instante. Y hoy muchos están aguardando en el paraíso el llamado de la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, decía Pablo, los que quedemos, él considerándose todavía que era un momento breve, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ponte de pie.